Quiere ser John Malkovich o siendo John Malkovich es una cinta bizarra del año 1999 dirigida por Spike Jonze con un guión de Charlie Kaufman en el que conocemos a Craig Schwartz, un titiritero desempleado en medio de una crisis existencialista que ha conseguido trabajo como archivero en el 7º y medio piso de un edificio, en un lugar donde no estás ni en el 8º ni en el 7º. Estás en un lugar donde no estás en ningún piso. Me recordó a esos hoteles o edificios donde omiten el piso número 13. No todos, pero fíjense, y todavía encontrarán edificios que en el elevador no existe el piso número 13, se lo saltan. Nuestro protagonista, mientras archiva, descubre una pequeña puerta oculta en la que entra y atraviesa una especie de túnel que lo lleva a estar dentro de la mente del actor John Malkovich. Puede ver todo dentro de él, lo que hace, lo que escucha, lo que ve. Es interesante cómo es que esa puerta lo lleva de una u otra forma hacia el interior de John Malkovich. Al vivir esta extraña experiencia se lo cuenta a su compañera Maxine, quien se da cuenta que puede vender esta experiencia con fines lucrativos. No obstante, John Malkovich se da cuenta de que hay alguien dentro de su mente, se siente enajenado, se da cuenta que hay personas dentro de su cabeza y que incluso intentan controlarlo, pero lo que sucede es que una especie de secta de grupo coercitivo ha usado esta puerta para vivir eternamente. La secta amenaza a Craig para que abandone el cuerpo de Malkovich y ellos puedan renacer nuevamente. Tan es así que lo consiguen y Craig queda atrapado en la hija de su esposa y Maxine, viendo eternamente cómo son felices mientras él está encerrado. Probablemente esta sea una cinta sobre la crisis de la identidad y la alienación. Desde siempre se ha buscado ver la manera de tomar el control del cuerpo ajeno, no solo por la insatisfacción que nos causa controlar el cuerpo que ya tenemos, sino por el poder que nos da tomar el control de la voluntad del otro. En la Edad Media, el cristianismo condenaba la alienación considerándola como la posesión del cuerpo del hombre por el demonio, pero por otra parte, después del Renacimiento, la alienación fue representada por la abolición de la libertad. En esa época, el alienado ya no era un poseído, sino que era un desposeído, desposeído de la libertad, desposeído de la vida, desposeído de la propiedad. La alienación se vuelve una privación de la libertad o privación de la voluntad, es decir, cuando algo ajeno toma el control del sujeto. Actualmente en el capitaloceno, los videojuegos, los ecosistemas de redes sociales, el metaverso, la realidad virtual, todo ello es la oferta del yo como el otro, o bien del otro como el yo. O como la teoría del meme, en la que los memes actúan como organismos vivos que se reproducen utilizando a los humanos como huéspedes para llegar a otros cuerpos. Estos son ejemplos de cuando algo externo busca controlarnos, pero ¿qué sucede cuando es algo interno lo que quiere someternos? Nuestras células nos determinan, somos configurados según nuestra composición biológica, genética y ambiental. Las bacterias de nuestro estómago afectan nuestras emociones sin que tengamos mucho control sobre ellas. El COVID y la clamidia pasan por nosotros como anfitriones para poder llegar a otros seres a su vez. A mi parecer, esta es una de las cosas a las que se refería Spinoza en su Ética, libro en el que nos explica y aborda, entre muchas otras cosas, que las partículas del cuerpo son las que constituyen al ser. Para Spinoza no existe una distinción o una diferencia entre tú y tu cuerpo, entre yo y mi cuerpo, sino que somos uno mismo. No es que eres tú y tu cuerpo, sino que tú eres tu cuerpo. En Ética, Spinoza establece un racionalismo que se opone al dualismo mente y cuerpo cartesiano. Interesante que en esta obra él ya lo estaba determinando. Cuando nuestro protagonista encuentra la puerta y se lo cuenta a Maxine, le dice que estas cuestiones de las que hemos hablado son las que salen a la luz, y para mí este video es para que las reflexionemos. Pero ahora tengo más dudas, porque entonces, ¿estamos separados del cuerpo o no? ¿Hay un alma o no la hay? ¿Somos todos uno mismo? ¿Hay influencias externas e internas que me constituyen? ¿Qué sucede con el alma? ¿Qué sucede al morir? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu? ¿Será entonces que es como los budistas, que ellos piensan que al morir el cuerpo, el alma llega a un animal? La película es tan compleja que aplica las cualidades identitarias, porque la esposa de nuestro protagonista, al entrar en Malkovich, descubre que preferiría ser hombre y no mujer. Ella dice querer ser transgénero y que se va a someter a una operación de cambio de sexo. Joder, la secta por su parte lo que quiere es perder el cuerpo que ellos tienen para mantener su espíritu, por lo que si una persona se identifica con su mente en lugar de con su cuerpo, la identidad personal podría estar conectada más con la mente.
más con ese espíritu a pesar de que hayan cambios en la sustancia del cuerpo. Como sucede con el travestismo o con personas que son intersexuales o con aquellos que pierden un miembro, se ponen una prótesis y se sienten despersonificados. Esto incluso podría llegar al trastorno de identidad disociativa. Qué interesante me ha parecido el hecho de que nuestro protagonista sea un titiritero, es decir, alguien que personifica a alguien más a través de un títere. Si quieren divertirse con un titiritero muy astuto, muy ágil, muy audaz, visiten a Mario Esno, es excelente. Se van a cagar de la risa, es tan entretenido. La verdad es que les voy a dejar en la descripción el canal de Mario Esno para que se rían, para que se diviertan y para que lo conozcan. Es un fabuloso personaje. Cinta con conceptos espinocistas, biológicos, sociológicos y filosóficos que difícilmente dejarán indiferente a alguien. ¡Saludos!